Todos ustedes, es una alegría el poder estar aquí en este lugar, contento de haber regresado con bien, contento de todo lo que hace el Señor. Cada viaje, todo el tiempo lo menciono, cada viaje es diferente, cada viaje el Señor muestra su amor, su misericordia, que vamos principalmente, y pues estamos contentos de estar de nuevo en casa y estamos contentos de lo que el Señor hizo de igual manera. Pero igual, pues estamos contentos de poder estar predicando su palabra. Hoy en esta tarde vamos a estar hablando en Tito capítulo 3, versículo 3 al 7, sobre la regeneración. Voy a estar hablando sobre la regeneración. Dice su palabra, y en Tito voy a leer la escritura para poder orar. Y dice así: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y aquí quiero hacer un pequeño comentario o algo que va a ser lo que el desarrollo del tema va a ser ese. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, lo que viene a ser el Señor en nuestras vidas, y ahí es en donde vamos a estar mirando mucho este sentido, este concepto. Pero dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros. Otro concepto, ahí váyanlo apuntando, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, y para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de su gloria. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Te doy gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, estudiando de tu palabra. Que sea tu palabra hablando a nuestro corazón, Señor, y no solamente allá en nuestro corazón, sino que permítenos, Señor, llevar a cabo tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por todo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El tema de la regeneración, por algún motivo, quise estudiar en esto, pero estaba mirando en una definición bíblica. Me gusta mucho estar tomando estas palabras que vienen ahí a veces, y estaba revisando en un diccionario bíblico, y en el diccionario bíblico dice: cambio radical que el Espíritu Santo realiza en el hombre cuando éste, habiendo oído y creído la palabra de Dios, recibe a Jesucristo como su Salvador. La persona pasa del dominio del pecado al dominio del Espíritu e inicia el crecimiento y el progreso. Me interesó esta palabra: el crecimiento y el progreso, no proceso. La mayor parte de nosotros nos quedamos en ese lineamiento, un proceso. Oh, hermano, no, pues es que batallo con esto. No, progreso, que eso quiere decir avance. Eso quiere decir lo que yo hacía, hermanos. El 1 de julio cumplí 15 años por la gracia del Señor, que llegué al centro de rehabilitación. Aquí doy gracias a Dios por el ministerio, y cumplí 15 años. Hermano, lo que yo pensaba, lo que yo vivía hace 15 años es muy diferente a lo que yo vivo hoy, y ha sido progresivo. Ha sido un crecimiento progresivo que avanza. Inclusive lo que yo tenía como lucha el mes pasado ya no es lo mismo ahorita, es diferente. Voy entendiendo más, vamos comprendiendo más, vamos mirando lo que el Señor quiere día con día que hagamos, y más cuando estamos estudiando, más cuando estamos metidos en su palabra.
Pero otra vez, la persona pasa del dominio del pecado al dominio del espíritu, inicia el crecimiento y el progreso espiritual, cuya meta es la perfección, el llegar a ser semejante a Cristo. Y Él es santo, santo, santo. Entonces, hermanos, es interesante porque el término de la palabra regeneración aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Una aparece en Mateo capítulo 19 y el versículo 18, donde nuestro Señor habla en un sentido escatológico, refiriéndose a la restauración de todas las cosas. Esta escritura viene cuando el Señor tiene un encuentro con el joven rico, y me pareció interesante porque de igual manera este joven llega, le pregunta: ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le contesta: cumple mis mandamientos. Dice: los he cumplido desde mi juventud, ¿qué más me hace falta? O entrega lo que tienes, entrégaselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Y el hombre tenía muchas riquezas, y ahí es en donde desarrolla el tema el Señor y le explica a los apóstoles, a los discípulos, que es muy difícil de que un rico se salve. Y ahí es en donde aparece esta palabra regeneración, refiriéndose a la restauración de todas las cosas. Y la otra aparece en Tito, lo que vamos a estudiar ahora. Pero quiero explicarles por qué quise o escogí este tema. Yo he estado predicando en Juan desde hace como aproximadamente 1 año y medio o 1 año pasadito, y apenas voy en el capítulo 15 y tengo un mes predicando en el capítulo 15. Me pareció interesante el capítulo 15 porque en el capítulo 15 de Juan hay mucha riqueza, hermanos. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese dará mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Versículo 10: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas 2 palabras, tanto permanecer, aparece 11 veces en el puro capítulo 15. Y me llamó la atención también la otra palabra, guardar los mandamientos. Y me quedé, para poder perseverar, para poder guardar los mandamientos y poder dar frutos, solamente podemos conseguir eso estando convencidos. Estando convencidos. Estando, como dijo la definición que leímos de la regeneración, de lo que hemos oído y lo que hemos creído, estar dispuesto, Señor, como dijo Pedro cuando le dijeron: ¿quién dicen que soy yo? Unos dicen que Elías, otros dicen que Jeremías. Y Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, es impresionante, porque otra vez el rico no le bastó para poder desarrollar o pensar o tener una entrega total. Ahorita vamos a hablar de otro personaje, Nicodemo. De igual, un preeminente estudioso, pero igual no tuvo la capacidad para poder decirle al Señor: tú eres mi Señor. Y eso, hermanos, todas estas palabras, todas estas cosas necesitamos comprender para poder permanecer, para poder guardar, para poder dar fruto. Yo necesito estar convencido. Ahora, la pregunta que pude hacerme yo mismo aquí: ¿quién es el que me convence? Hace 15 años, cuando yo estaba en el mundo, yo vivía de una manera en la cual, pues vaya, pensaba que estaba bien, y de hecho yo me enojaba porque las personas estaban asustadas, molestas conmigo. Yo decía: ¿por qué se molestan? Yo no les pido nada. Mi nivel de la forma de mirar el pecado allá en el rancho de donde yo vengo, el que era más loco era el que, órale, o el que tenía más pecado era el que, órale. Entonces le dije a los americanos, ahora el fin de semana, no sé si miran que mi esposa está muy hermosa, muy bonita. Entonces, tristemente, las mujeres en el rancho también tienen la idea de escoger al más loco. ¿Me entiendes? Yo no soy guapo, ella es muy bonita,
pero ella escogió. Ese es el estándar, es la manera. Tengo otras experiencias dentro de el papá de Jorge, mi tía hermosa, mi tía bien bonita. De hecho, hasta mi abuela una vez le preguntó: oye, mi hija, te puedo hacer una pregunta, ¿qué le vistes a mi hijo? Mi abuela preguntándole a la nuera. Pero era pues dijo, pues es que escogemos al más loco. Era nuestra manera, nuestra forma. No había un nivel de cómo poder nosotros estar convencidos de que la manera en la que nos conducíamos estaba mal. O había algo que nos dijera: sabes que esto que estás haciendo no está correcto. Cuando yo llego al Señor y que comienzo yo a escudriñar su palabra, comienzo a tomar un orden. Yo no sabía qué estaba haciendo en un centro, sabía que me tenía que recuperar. Y sabía yo que tenía que hacer cambios, no sabía cómo, yo no quería estar en el centro. Pero cuando comienzo a escudriñar su palabra, cuando comienzo a revisar, ahí es cuando comienza a hacer el trabajo el Señor. En Juan, hermanos, capítulo 14, y voy a tener una serie de escrituras aquí. Juan capítulo 14 y el versículo 15, dice: si ustedes me aman, dice, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Ahí está una gran promesa. Ahí está, porque mora en ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Versículo 22, ahí mismo Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a otros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Miremos estas cosas que estamos revisando, hermanos. Versículo ahí mismo 25. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Interesante, porque el Señor, 25, estas cosas les he dicho estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Ahí está, una promesa. Pero el siguiente pasaje, hermanos, nos da la respuesta a la pregunta que había hecho. ¿Quién me convence? ¿A mí quién me convence? ¿A mí quién es el que me dirige? ¿Quién es el que se manifiesta en mí para yo poder estar convencido de mi naturaleza pecaminosa? Y en el capítulo 16 y el versículo 7 dice su palabra: pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y ahí está ese convencimiento que el Espíritu Santo realiza en cada uno de nosotros, el convencerme de que soy pecador y no volver a pecar, el convencerme de que Él es justo y yo también tengo que ser también justo, y el juicio que Él otorga, pues solo, hermanos, también ahí hay dos opciones nomás: un paraíso y un infierno. Y es interesante. Pero ahí está esa promesa que se desarrolla en cada uno de nosotros. Y cuando llega el Espíritu Santo manifestado en Pentecostés, son llenados, revestidos del Espíritu Santo. Los hermanos comienzan a caminar de una manera distinta. Esto está en Hechos capítulo 2. Pero de igual manera, Pablo
tuvo aquel encuentro con el Señor en el capítulo 9 de los Hechos, y aquí es en donde de igual ese encuentro que tuvo con el Señor, se levanta él y le dice: ¿qué tengo que hacer? Ya le dicen lo que tiene que hacer. Esa llenura de espíritu, fue bautizado rápidamente, comenzó a compartir el evangelio, y ahí es en donde se desarrolla, hermanos, el trabajo del Espíritu Santo, convenciéndonos a cada uno de nosotros. Hermanos, mas ya no vivo, porque en Cristo he sido crucificado, dice la palabra. Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Necesitamos quitarnos esa idea, hermanos, que tenemos, que mientras estemos en la carne, pues seguiremos pecando. Quitémonos esa idea que tenemos. Porque de igual manera, ese revestimiento, esa llenura de espíritu a mí me permite conducirme de otra manera. Me permite caminar bajo la voluntad de Él, como Él quiere que nosotros andemos. Pero regresando allí a Tito, Él nos salvó, dice, no por las obras de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Pablo, hermanos, compara nuestra salvación con un lavamiento o limpieza que purifica la naturaleza pecaminosa del hombre. La doctrina de la regeneración la encontramos en muchos pasajes. Quizás el principal de todos sea Juan, capítulo 3, ese encuentro otra vez que tiene con Nicodemo, el Señor, que le permite y que nos permite dejar esa ricura para que nosotros podamos entender esa conversación que tiene Jesús con Nicodemo, en el cual el Señor le dice en el capítulo 3, versículo 5, le dice: Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estaremos mirando ese asunto. Pablo lo vuelve a repetir, no solamente Juan. Pablo lo vuelve a comentar en Gálatas capítulo 5. Vuelve a tomar el tema Pablo referente a esto. Gálatas capítulo 5, si quieren ir ahí, por favor. Dice la Escritura: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Interesante, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Se frena, o sea, hermanos, el Espíritu del Señor es el que nos permite el poder caminar en esa victoria. Cuando estamos mirando a Pablo estar hablando en el capítulo 6, 7, que nosotros por naturaleza quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Al terminar el capítulo 7, dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me puede apartar de este cuerpo de muerte? Jesucristo, dice. Él es el que nos da la victoria. Ayer estaba mirando el mensaje de Cristóbal, el de mi hermano Froilán, y interesante, ayer mi hermano habló un poco de esto. En primera de Juan capítulo 3 versículo 9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Interesante, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Una regeneración, un comienzo, un nuevo vivir. Otra vez, lo que yo deseo, esto necesitamos tenerlo muy en cuenta, hermanos. La idea de que el hombre está muerto en el pecado, pero que el Espíritu nace y vive, es un tema principal en el Nuevo Testamento. Y es algo que no deja a que nosotros podamos estar variando con una realidad, o que podamos tener un argumento y tener el pecado como opción. No, el tema de la santidad, hermanos, posiblemente me toque hablar el domingo de eso. El domingo me va a tocar compartir otra vez en la tarde. Pero el tema de la santidad, hermanos, no es una opción.
El tema de de la santidad es una necesidad. Es algo que yo tengo que hacer. Es algo que yo tengo que vivir. Porque otra vez Pablo está repitiendo eso. O sea, nuestra idea, si seguimos pensando, oh hermano, pues es que somos pecadores y somos débiles y mientras estemos en este mundo, no. La responsabilidad que yo tengo como creyente en este mundo es caminar en una manera santa. No hay otra, hermano. No hay otra. No hay un tema de variación. No puede haber. Las escrituras que he leído ahorita me permiten a mí estar continuamente estar en Él, estar otra vez. Hermanos, yo tengo que levantarme otra vez todos los días y pedirle al Señor: te encargo lo que hablo, te encargo cómo me conduzco, te encargo que te hagas cargo de todo lo que yo haga. Hermanos, me fascina porque, hermanos, no lo traigo en mis notas, pero en el Salmo 19, 12 está, hermanos, David trayendo un tema y él está diciendo: ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos, o sea, de los que yo no alcanzo a percibir, de los que yo no alcanzo a notar. Y Pablo, vaya que estaba teniendo una situación complicada, hermanos, por el asunto y por la decisión que había tomado en su vida. Y un hombre, hermanos, conforme al corazón del Señor. Pero él sabía que, hermanos, el descuido que tuvo y todas las cosas habían ocasionado un problema dentro de su vida. Y es por eso, hermanos, que necesitamos tener en cuenta todo eso. Esa llenura de espíritu que nos permite a nosotros caminar en victoria. Porque otra vez, capítulo 6, 7 de Romanos, el capítulo 8 nos habla de cómo hacerlo. Nos da la victoria, somos más que vencedores y ahí encontramos el resultado de cómo poder caminar nosotros. Porque otra vez, y sí, estoy de acuerdo que en nuestra naturaleza, en mi naturaleza, hermanos, en mi naturaleza, o sea, no se puede, en mi naturaleza. Pero otra vez en Cristo, hermanos, tenemos victoria. Y ahí es cuando comenzamos a mirar, es cuando comenzamos a notar. Pero el tema, hermanos, sobre el tener vida, el nacer de nuevo, es un tema muy recurrente, es un tema muy mencionado. Capítulo 5 de Juan, versículo 24. Dice la palabra de Dios: en verdad les digo, el que no oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Interesante, sobre este tema hay mucha escritura. Efesios capítulo 2. Y esto es uno de los temas más muy favoritos míos, porque me ayudó a comprender. Él nos dio vida, versículo 1. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todos esos pasajes, hermanos, nos llevan a poder comprender. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 13.
dice: y cuando ustedes estaban muertos otra vez en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y nos ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Es impresionante, hermanos, porque el hermano Froilán habló de esto el domingo. Él habló, hermanos, sobre nadie en su justicia propia puede estar delante de Dios. El Antiguo Testamento cubría el pecado, el Nuevo Testamento lo quita. Redención, habló de redención, comprar o rescatar algo que se había perdido. Hermanos, el sacrificio de Cristo modifica la conciencia y la transforma. Esto habló mi hermano Froilán el domingo y me parece interesante, y aquí está trayendo el mismo tema. Él es el que me limpia, Él es el que lava, Él es el que transforma, Él es el que regenera. Y me parece interesante, hermanos, porque para esto podemos ver en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento la enseñanza de la regeneración se aplica más bien al pueblo escogido. Y se habla de la restauración de Israel. Sin embargo, la base de esta transformación es un cambio moral del individuo mismo. Es por eso la necesidad de un corazón nuevo. Hermano, la salvación que Dios prometió abarca eso, un corazón nuevo. En Jeremías lo menciona, 24:7, Jeremías 31 del 31 al 33 lo menciona, un nuevo corazón. Pero me llamó la atención, hermanos, ese cambio de corazón que ejerce, pero en Ezequiel menciona de una manera más contundente en el capítulo 11 un cambio de corazón. En el capítulo 11, versículo 18, voy a leer: cuando lleguen allí, quitarán de ella todas las cosas detestables y todas sus abominaciones. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hermanos, si revisamos este concepto, es lo mismo que está hablando Juan. Si permaneces en mí, darás fruto. Si guardas mis mandamientos. Es importante el poder estar observando lo que hace el Espíritu Santo, lo que viene y realiza, lo que hace. Hermanos, el rey David entendió que la solución del problema espiritual de su naturaleza pecaminosa era que Dios lo volviera una nueva criatura con un corazón limpio. Y de igual manera me sorprendió porque David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero ¿qué pasa cuando se queda en el palacio y mira a Betsabé y le dice: ¿quién es esa mujer? Tráiganmela. Se acuesta con ella, concibe un hijo, viene, quiere emborrachar a su esposo, lo manda enfrente de la línea, muere. Al año llega Natanael, lo confronta con una historia de una cabrita, él lanza un juicio: ese hombre tiene que morir, el juicio es para ti, tu hijo va a morir, las consecuencias del pecado. Pero escribe un salmo, hermanos, impresionante. El Salmo 51. El Salmo 51,
Miren cómo comienza en el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. En esta manera este hombre ya estaba completamente convencido de que el Señor iba a traer una disciplina a él, y él estaba diciendo: Señor, aquí estoy, adelante. Tu justicia, necesito de tu justicia. Pero, hermanos, el versículo 5: yo nací en iniquidad y mi pecado me concibió mi madre. Interesante, porque el versículo 10, miren el cambio que da radicalmente. Y el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea. No está diciendo forma otra vez, no está diciendo transforma. No, crea en mí un corazón limpio. Hermanos, el estándar que yo tenía de amar antes de conocer a Dios era completamente diferente a la manera en la que el Señor me ha enseñado a amar. Y ese amor que yo he recibido, esa compasión, esa misericordia, es la que me ha permitido poder comprender que el amor, hermanos, tiene que ser incondicional. El amor tiene que ser verdadero. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cuando yo comienzo a caminar en ese amor, todo es diferente. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo dije, bueno, pero David fue formado conforme al corazón de Dios. Y ahí estaba la naturaleza de ese hombre. Pero, hermano, la petición que está trayendo este hombre cambia todo. Porque ahí es en donde se define, hermano, se demuestra la entrega, la forma, la manera de cómo verdaderamente entender y comprender del amor del Señor. Yo tenía 10 peticiones hace 15 años que llegué, hermano. 10 peticiones y ninguna me cumplió el Señor. Me las ha cumplido de 15 años para acá, pero a su manera. Y una de las principales y de las más hermosas es que me haya permitido amar a mi esposa de una manera correcta. Amar a mi esposa ese ha sido el milagro más grande. Ha sido el milagro más grande. Que me haya permitido, dentro de todo ese engaño, dentro de todo ese dolor que nos hicimos entre los dos, el poder tener comprensión, perdón, arrepentimiento, compasión, y que nos haya permitido otra vez a los dos, hermanos, estar como marido y mujer en una familia complementada en el Señor. Pero todo eso era, hermanos, para mí era desconocido. Yo no sabía cómo hacerlo. Pero otra vez, al transcurso de este tiempo, he tenido que yo doblar mis rodillas y pedirle: Señor, ayúdame. Yo necesito que tú cambies esta área de mi vida. Y eso lo tengo que hacer continuamente, hermanos. Muy continuamente. Mi forma es iracunda, mi forma es dura, mi forma es sin compasión, y yo tengo que estarle pidiendo al Señor. Mi manera es debatible, el poder tener un asunto y tratarlo de arreglar, y eso genera conflicto. Que se tiende, hermanos, de una manera, pues a mirarse por algunas, tener la idea por algunas personas como chisme o algo y yo todo eso tengo que estarle pidiendo al Señor que me ayude, porque eso está dentro de mí, de mi naturaleza. Pero otra vez, todo eso se desarrolla conforme lo que yo voy entendiendo, lo que yo voy comprendiendo de la palabra de Dios. Y ahí es el Señor: yo necesito que tú te encargues de mí.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyame el gozo de tu salvación y sosténme con un poder, con un espíritu de poder. Efesios habla también de ese espíritu de poder cuando está presentando, antes de presentar la armadura de Dios. En el capítulo 6 de Efesios habla de ese espíritu de poder. Otra vez, y luego lanza Pablo esta armadura de Dios que complementa, hermanos, y no hay manera que la acechanza del diablo quiera llegar y por alguna manera destruirte. Y está esa hermosa armadura, hermanos, pero que solamente en el poder del Señor podemos hacerle frente a las acechanzas del diablo. Pero otra vez es Él. Entonces, hermanos, dice: restituye el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Yo tengo una responsabilidad, hermanos. Tú tienes una responsabilidad todos los días. Y la responsabilidad de caminar en santidad tiene que estar presente. La responsabilidad, hermanos, de mostrar esa regeneración, esa transformación, de mostrar verdaderamente que el Señor ha justificado nuestras vidas y nos ha perdonado para que nosotros podamos caminar en santidad. Hermanos, Cristóbal habló muy directo sobre el pecado. Un buen tema. Y otra vez, hermanos, cada que nosotros estamos delante del Señor, hermanos, y estamos dándonos cuenta en convencimiento del Espíritu Santo, avisándonos: aquí no está bien esto, aquí no está bien esto otro. Y cuando nosotros estamos haciendo caso omiso, hermano, nosotros estamos diciendo: no me interesa lo que diga tu palabra. Yo sigo aquí pues esperando a ver que haya una transformación o que haya más adelante un poder más fuerte para que venga y me cambie. Oh, hermanos, el cambio es hoy. El cambio, hermanos, es algo otra vez. La santidad no es opcional, hermanos. La santidad es necesaria, es obligatoria. En un sentido, no, para no sentirse obligados y de estar cargados y de todo esto, pero otra vez, cuando yo entiendo cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, hermanos, no tengo que andar yo cargado. Y ahí podemos entender, hermanos, la bondad del Señor. Este nuevo corazón, este nuevo espíritu del cual está hablando David, este nuevo hombre, Pablo también lo menciona varias veces y lo miramos en Efesios. Ahorita lo leímos otra vez, pero más adelantito, hermanos, en Efesios otra vez, pero en el capítulo 4 vuelve a retomar el tema Pablo. Pero aquí me llamó la atención porque en el capítulo 4 y el versículo 17 miren cómo está trayendo el tema Pablo. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Acabamos de leer, hermanos, quién era y lo que Cristo vino a hacer en mi vida. Y aquí viene, hermano, una serie de formas y de maneras que Pablo viene a traer, hermanos, para cómo conducirnos. Versículo 18: ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad.
Y después de aquí del versículo 5 encontré 7 cosas, 7 formas, 7 maneras, 7 cosas que se nos atraviesan en nuestro diario vivir o que comúnmente tenemos problema. Versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, interesante, la mentira, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Interesante. El hablar la verdad, el estar teniendo comunión, el echar a un lado, el dejar a un lado la mentira. Interesante, porque miremos otro. Si se enojan, o más bien enójense, versículo 26, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Hermanos, no sé si todavía a veces cuando se descontrola el asunto duermen en el sillón. No sé si todavía, si todavía pasa, dejen de hacer eso, hermano. Arreglen sus cosas. Yo también, no, gracias a Dios y le doy gracias al Señor. No recuerdo la última vez que tuve un enfrentamiento con mi esposa que me permitió, no recuerdo. Y nosotros peleamos casi todos los días, hermano, casi todos los días. Y otra vez, es importante el poder estar mirando esto, o que manden al hermano sin lonche. No nos reímos porque, hermano, es lo primero que, ¿no? Entonces, cositas así, hermanos, son importantes estar mirando para poder entender. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Y aquí viene otra: el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Interesante. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Llegué el otro día a un grupo ahí que estábamos y me acerqué, y dentro de ellos estaba ahí un hermano en la fe, pero cuando llegué yo, no me miró él y la aventó una celestial, una grosería. Y luego volteó y me miró y dijo, dijo, parece de aldrede que cuando tú llegas se me salen. Hermano, no, eso no es cierto. No, lo que pasa es que estamos acostumbrados a tener ese vocabulario, ¿me entiendes? Y es muy común. Y aquí es en donde, hermanos, otra vez, yo no tengo que tener a mi hermano Carlos, al pastor, a mi hermano Misael, a nadie de mis líderes atrás de mí para ver cómo debo de comportarme. Ni estoy tratando de preguntarles a ellos cómo me debo de vestir, qué debo de hacer. No, hermanos, la palabra de Dios es hermosa porque, especifica cada área que nosotros tenemos. Y ahí es en donde demostramos esa regeneración, esa transformación que ha sido evidente. Hermanos, si hay alguien que estoy seguro de todos los que estamos aquí hablaba mal, era yo. No había una manera de cómo tener una conversación sin estar hablando mal, vulgar. Y le doy gracias a Dios que pude comprender, pero otra vez, eso solamente es esa entrega, Señor, necesito que tú me ayudes con esto. Y cada que se me venía algo a mi mente, aparte, llego al rancho, hermanos, y allá en el rancho, pues no, hombre, tengo algunos que me reciben con unas, pues así éramos. Ya no todos, ya ahora sí, ya se detienen. Y ya saben que le sirvo al Señor y se detienen, pero no, tengo una prima que esa no se detiene. Esa sí le sigue dando bien recio. Y trato de evadirla por lo mismo, porque hasta yo me siento mal. ¿Me entiendes? Y no es tanto que yo esté en una actitud religiosa, no, hermano, sino que son cosas que necesito estar atendiendo. Versículo 30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes. Hermanos,
¿qué más podemos estar buscando para poder comprender el significado de una regeneración, de una transformación? ¿Qué más necesitamos saber, darnos cuenta? La única manera, hermanos, o lo que más bien necesitamos es cómo poder caminar, pedirle al Señor: Señor, ayúdame a poder caminar en la realidad de ti, de tu evangelio. Otra vez, Él me convence, hermano. Él me convence dentro de mi naturaleza. Él todos los días, a veces tenemos un lapso grande para poder tener opción más y poder pues saber que estamos mal. A la vez es que es rápido que tienes que actuar. Por eso el salmista está diciendo eso en el capítulo 19, versículo 12. Pero igual, hermanos, cada uno de nosotros estamos entendiendo estos puntos. Otra vez, mi hermano habló sobre el pecado. Hermanos, un tema súper importante. No, hermanos, yo tengo la responsabilidad de mantenerme en santidad. Esa es lo que mi vida tiene que mostrar. Es lo que la vida de cada uno de ustedes tiene que mostrar. Esa regeneración, ese trabajo que el Señor vino a hacer en mi vida es para que yo permanezca. Porque, hermanos, otra vez Juan dice 15 veces, 11 veces, perdón. En Juan 15, permanezcan. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les hará hecho. Será hecho. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo los he guardado, los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Hermanos, los mandamientos de los que está hablando aquí Cristo ya les había manifestado. ¿Cuáles eran? No eran la tabla. Este es mi nuevo pacto. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a mí mismo, como a ti mismo. Ahí está. Se cumple la ley, dice. Y el caminar en esos mandamientos, el caminar en la voluntad del Señor me permite a mí, hermanos, saber perfectamente cómo debo de andar. El poder saber, hermanos, cómo todos estos personajes tuvieron la oportunidad de poder caminar. Hermanos, Pablo presentando sus cartas en Filipenses, y de igual manera antes era fariseo de fariseos, un perseguidor de la iglesia. En cuanto a la ley, perfecto, pero todo eso lo tengo por basura, dice, por el incondicionable amor que Cristo ha tenido por mí, dice. Y de igual manera, hermano, ese es el cambio radical que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Casi Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento y está cada rato, aquí lo dice, primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, pues me considero digno de confianza al ponerme a sus servicios. Antes era un blasfemo, un perseguidor, un insolente. No lo quiero parafrasear, lo quiero leer, porque me parece interesante, hermanos. Eso ha venido a mi mente desde muy temprano, porque el Señor me puso esos pasajes dentro de mi corazón. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo. Otra vez, yo antes, el verbo que utiliza, yo antes, ya no lo soy. Ya no lo soy, porque si tuviéramos esa ventana, hermanos, de poder o de vaya, nuestra naturaleza seguir pecando, entonces no hubiera tal transformación. No hay tal transformación. No hay tal entrega. Por eso estaba yo mirando, permanecer, guardar, doy fruto. Solamente puedo hacerlo estando convencido. Convencido de que Él es mi Señor y que vivo para Él. Convencido, hermanos, de que yo soy un pecador en mi naturaleza, pero Él me ha redimido, Él me ha transformado, hermanos. Otra vez, para yo caminar en verdad.
No para seguir pecando, hermanos. Mi lucha, o sea, en esta carne, hermanos, o sea, Él es el que tiene Él es el que me da la victoria. La victoria está en Él, en la cruz. La victoria está en la cruz, hermano. En esa cruz en donde Él vino a morir por mí. Pero no para yo mañana o pasado, órale, paso otra vez y otra vez me arrepiento y vuelvo otra vez a lo mismo y órale. No, hermano. Nuestra responsabilidad como un creyente, hermano, es caminar en una manera verdadera. Verdadera. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia, versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrán de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Toda nuestra salvación, toda nuestra vida radica en la cruz, hermano. En la cruz. Todo mi caminar radica allí. Todo mi caminar está, hermanos, o sea, en la suficiencia de Cristo. Él es suficiente. Él es mi Salvador. Él es el que me permite caminar en victoria. Él es el que diariamente está luchando por mí. Él es el que, hermanos, Él es el que me permite a mí poder caminar en verdad. Y cuando nosotros tenemos esa convicción, hermanos, sabremos perfectamente cómo permanecer, cómo guardarnos. Y el fruto se da por sí solo también. El fruto se da por sí solo. El fruto se desarrolla por natural también, hermanos. Pero es importante el poder tener, hermanos, esa santificación, hermanos, esa manera de poder estar día con día, hermanos, caminando en la verdad. Porque Él así, hermanos, lo estableció. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, Señor, delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque nos permites comprender ese poder, Señor, esa fuerza que ejerce, Señor, tu espíritu cuando se desarrolla, Señor, en nuestra persona, en nuestra realidad, en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande que fuiste a hacer en la cruz. Gracias, Señor, por haber ascendido al cielo y poder ser revestidos cada uno de nosotros, Señor, con tu espíritu. Y es impresionante, Señor, porque yo he sido crucificado, dice Pablo, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Señor, cuando ponemos atención en estas palabras, no hay manera, Señor, de cómo sacarle la vuelta, ni cómo, Señor, hacer algo diferente. Tu palabra es verdad y ayúdanos, Señor, a caminar en tu verdad. Ayúdanos, Señor, que ese caminar, Señor, demostremos esa santidad de la cual, Señor, tú nos hablas, y que, Señor, no tomemos eso como una opción, sino que como una necesidad, como una realidad dentro de nuestras vidas, Señor, y que podamos nosotros caminar, Señor, verdaderamente en tu presencia. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, guárdalos, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder tener más comprensión de tu bendita palabra, Señor, para seguir avanzando, madurando, progresando, Señor, y que seas tú teniendo el control de nuestras vidas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.